Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo ciclo de conversaciones en clave psicojurídica desde la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense y Diagnosis. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo conversatorio que estamos hoy teniendo la oportunidad de volver a conversar con él, con el ingeniero José Pereda Alba, y este conversatorio versará sobre los nuevos desafíos en criminología. Escuchen bien, ciberfraude. Vamos a hablar, vamos a escuchar al ingeniero y vamos a después poder intercambiar a través de nuestras redes, de nuestro Facebook, de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Estamos transmitiéndolo en vivo, al igual que desde nuestro canal de YouTube. Así que aguardamos sus comentarios, sus inquietudes para al finalizar la presentación del ingeniero podamos hacer un intercambio activo y enriquecernos como todos estos ciclos hermosos que hemos dado nuevamente inicio. Para esta ocasión, como les decía recién, contaremos con la participación especial de alguien que ya es de la casa, que es el ingeniero de Ciudad Juárez. Buenas noches, José. Lo presento muy bien. Él es presidente de la Comisión de MEX, México, AOC de la Asociación de Criminólogos, vicepresidente del Consejo Ciudadano de República en el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez. Diagnosis, junto al y quien les habla, María José, te quedamos para... Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, que siga la asociación. Gran amigo Gabriel, con este tema que oportunidad de dimensionológicos, hasta actualizándose sobre mundos paralelos. Estamos viendo cómo nuestro mundo físico tiene un mundo virtual que está corriendo al mismo tiempo. Lo que está pasando en uno, bueno, pues está pasando en el otro. Y a veces ya no vamos a saber cuál es el que tiene mayor interactividad, sino el físico o el virtual. Entonces, esta es la idea de entender este ciberespacio. Suena interesante, suena medio, a veces diríamos irreal, pero eso es lo que está pasando. Nosotros podemos estar viendo cómo hoy en esta nube, si pudiéramos tener unos lentes, veríamos cuánta información está transmitiéndose así segundo a segundo. Esa es la idea de que ustedes vean cómo los números van y vienen, el 0 y el 1, que es nuestra manera que tenemos de interactuar, de generar información. Y los nuevos desafíos que nosotros vamos a tener van a tener que ver con esto. Nuestra tecnología está basada en el 0 y en el 1. Así, universalmente, nosotros, nuestro lenguaje universal, y estamos hablando, cuando decimos universales, en todo el mundo, en todas las galaxias, en todos los universos, en todos los espacios que tenemos, hemos detectado que esta es la mejor manera de comunicarse. Entonces, los desafíos criminológicos van a tener que ver con esta lógica de cómo se transmite la información y qué voy a tener que hacer para que esta información sea segura. Entonces, imagínense, así está corriendo la información que no vemos. Pero también, paralelamente, ahí en esa está información codificada, como es el password. ¿Cuántos usamos password para cada cosa? Entonces, tenemos que empezarlo a visualizar así. Cómo este password pues, se vuelve delicado. Cómo este password alguien lo puede cachar así, agarrar y extraerlo. Esa sería una manera de empezar a entender a este mundo donde puedo yo extraer información que está en la nube. Otro de los puntos son todos sus datos personales. Entonces yo les preguntaría, ¿cuántos datos personales hay en la nube? ¿Cuánta información personal está ahí en esa nube? Para poder empezar a entender
lo complicado o lo delicado de lo que es tener mi información. Empezar a tratar de ver su CPU, su ordenador, como cuando le doy un clic para encendido o aunque esté apagado, la información sigue circulando, ¿eh? Hay información que se está manejando en segundo plano cuando la computadora no la estamos ocupando. Puede estar procesándose un montón de información, ¿eh? Y entonces los delincuentes van a estar buscando extraer fotos, por ejemplo. Y entonces preguntaría yo, ¿cuántas fotos comprometidas tienen ustedes? ¿Eh? ¿Cuántas fotos hay ahí que les pueden comprometer? Porque no importa dónde estén, mientras esa computadora encuentre un enlace a cualquier línea, llámese Wi-Fi, llámese directa, alguien va a poder entrar. Vuelvo a correr, esto se sigue, todo el tiempo se está corriendo esto. Ustedes nunca saben por qué su máquina está lenta y luego imagínense, de repente se está copiando esas fotos que se encontró, solo porque se instaló un sistema que va a afectar a su equipo, solo porque en su equipo al darle un clic a cualquier correo, a cualquier link, internamente está corriendo este tipo de aplicaciones. Por eso pregunto, ¿cuántas fotos hay delicadas? Delicadas porque se están buscando, ¿eh? Ya las encuentra, entonces ahora voy a buscar esta parte de poderlas copiar y después, ahora sí, voy a buscar en todo momento comunicarme para vender el precio de estas fotos por no publicarlas. ¿Qué más puedo tener ahí que esté corriendo? Insisto que no se va a estar. ¿Les gusta cuentas bancarias? ¿Cuánta información tengo de cuentas bancarias? Cada que entro a hacer una transacción, llámese por mi teléfono, por mi tablet, por mi computador, por mi CPU, por lo que sea. Cada que yo tecleo, ahí se queda un registro. Después hablaremos de cómo vamos a poder sacar toda esta información, cómo vamos a hacer una búsqueda completa. ¿Qué pasa cuando ya localizo una cuenta bancaria? Puedo entonces estar buscando videos comprometedores. ¿Qué más puedo extraer? Ahorita ustedes solo con estar aquí no se están dando cuenta que su computadora está trabajando, se llama en un segundo plano. Ahí sigue trabajando y está busque y busque información sin que ustedes vean a dónde va toda esa información. Entonces puedo seguir así. ¿Qué tanta información creen que podemos seguir sacando de ahí? Si pudiéramos representar al ciberespacio, pues no deja de ser lo mismo que lo físico, ¿eh? Cada que alguien me pregunta, bueno, ¿y qué son las IP? Digo, pues es exactamente una dirección como si fuera la de tu casa. Pero en el ciberespacio está esa realidad virtual idéntica a la que podríamos ver físicamente. Ahí se mueven muchas cosas, se mueven aplicaciones, se ejecutan comandos, se le dan instrucciones. Entonces, el término en inglés de ciberespacio, cyberspace, ¿sí?
que no deja de ser más que un entorno artificial. Si ya conocemos esto, ahora quiero que empiecen a ver lo susceptible. Entonces, Fabián Lang menciona que en nuestro mundo digitalizado cada vez hay más amenazas de ciberseguridad. Entonces, para ella, los ataques cibernéticos tienen más probabilidad de derribar un avión F-35 que un misil. Todo lo que tenga tecnología, todo lo que tenga informática, todo lo que tenga chips y demás, es susceptible a un ciberataque. Entonces, dense cuenta de lo delicado y entonces traten de visualizar qué de nuestra vida diaria no tiene tecnología. ¿Un refrigerador? La ciberdelincuencia, nada más para que se den una idea. El costo anual de la ciberdelincuencia en el mundo hablamos del 2017 y 2018. Este es un reporte publicado por Annie Petrosian el 15 de septiembre de este año. Y ella dice que este costo, ¿sí?, estimado por la ciberdelincuencia va a aumentar continuamente hasta el 2028 por un total de 5,7 billones de dólares americanos. Esto es el 69,94 de aumento que va teniendo año con año. Magnifican 5,7 billones de dólares. ¿Qué tan atractivo es ir por esta cantidad? Luego, después del 11º año consecutivo, va a haber un aumento y se estima que el indicador va a alcanzar 13,82 billones de dólares americanos. Eso es lo que hay ahí en el espacio, ¿eh? Esa es la posibilidad a donde los delincuentes, y en este caso ciberdelincuentes, y estoy hablando ya también de delincuencia organizada, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo también? Bueno, pues para el 2028, el costo estimado que se tiene para la ciberdelincuencia va a aumentar constantemente. No va a haber una disminución. Este piquito que va a estar año con año va a ir en aumento si es que no se toman ninguna medida. Para que se den una idea, el malware en lo que fue 2015 y 2022, también publicado por Annie Petrosian, esto es las estadísticas que sacan de junio 23 de este año, nos dicen que según investigadores de Norloken, encontraron una base de datos que contiene 26 millones de credenciales. Es decir, estas credenciales son para iniciar una sesión. Más de 2,000 millones de galletas de navegación. 1,1 millones de direcciones de correo electrónicos únicas. 6,6 millones de archivos. Además, incluía más de 650,000 archivos que podían ser Word, PDF y 1,000,000 de imágenes. Todo esto que estamos hablando, lo extrajeron. ¿De dónde? Del ciberespacio. Del ciberespacio.
Entonces imagínense, 3 millones de PCs fueron contaminadas. ¿Qué tan delicado entonces es lo que estamos viendo en el ciberespacio? ¿Quién empieza a interactuar en el ciberespacio? En el 2022, el número mundial de ataques de malware solo alcanzó la despreciable cifra de 5,5 millones. Fíjense nada más. Solo en el 2022. Esto fue un aumento del 2.2%, referente al año anterior. Se ha ido detectando desde el 2018 10,5 millones de ataques. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han sido víctimas de estos ataques de malware? Seguimos analizando los dispositivos móviles. ¿Quiénes son los más susceptibles? ¿Qué países son más susceptibles de los que ya fueron atacados? Y vamos a encontrar a México con la deshonrosa primer lugar del 14.91 de los teléfonos móviles, seguido por Colombia del 14.23, y pues Argentina no canta mal las rancheras, 13,11. Lo sigue Chile, Perú, Brasil, República Dominicana. Esto es según Statista, ¿sí? La mayoría de los teléfonos, de las tablets, fueron víctimas de la ciberdelincuencia utilizando el malware en sus dispositivos móviles. Ahora, ¿qué apps son las que son más susceptibles de estar compartiendo la información que ustedes tienen o agregan o dan autorización o sin dar autorización? Y entonces vamos a tener en primer lugar a Facebook, lo sigue LinkedIn, Uber, Hit, YouTube, eBay, TikTok, en fin. Bien, Spotify o Spotify. Del 79 al 21% de las apps que pueden vender sus datos a terceros. ¿Qué compañías tienen más información sobre nosotros? Pues en primer lugar Facebook. Lo sigue Instagram, Tinder, y así me voy a seguir. Cada que vamos a abrir una cuenta, ¿cuánta información me están pidiendo para abrir la cuenta? Fecha de nacimiento. Ya hoy ya quieren tener acceso a tus datos biométricos. También esa es una manera de cómo te van a poder controlar tu información, pero también recuerden que todo está en la nube y entonces susceptible de poder hackear. País con tasa de encuentro de malware móvil más alto. Este es según el informe del 3 de mayo del 2023. Más del 81% de todos los usuarios de móvil, solo en Irak, fueron atacados por malware móvil. Yemen ocupó el segundo lugar, con una tasa de encuentro del 19% entre las audiencias de los equipos móviles. Arabia Saudita, tercer lugar, con alrededor del 13%. Ahora, ¿qué industrias son las que han sido atacadas más durante el 2022? La de fabricación. Ahí la vamos a tener en primer lugar. 1,5 millones de ataques. 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 1,5 millones de
Luego vamos a tener finanzas y seguros. Luego vamos a tener la industria de donde están todos los profesionales, todo el sector empresarial y el consumidor, el de energía, el de venta al por menor y al por mayor. No se escapa educación, atención sanitaria y por supuesto tampoco se escapa el gobierno, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones. Por si todavía no nos cae el 20 del tamaño de delitos que se están cometiendo en el ciberespacio, vamos a tener 400 millones de datos solo de cuentas de Twitter que están a la venta para esta Navidad. Y entonces esto desató un problema grave. Estas cuentas pues, se ven afectadas en una violación masiva de Twitter según un hacker. Y es obvio que Elon Musk pues, ha intentado de alguna otra manera estar desmintiendo esto. Entonces, es alarmante que nuestra información, todo lo que nosotros vamos, según pensando que nadie más lo va a ver, puede estar a la venta. Los usuarios solamente de esta compañía, pues acudieron así en friega contra el rival de Elon Musk para ver qué podían hacer. Y entonces empezar a ver toda esta serie de violaciones que se tenían y cómo empezar a obligar a que se regule sobre el uso de toda nuestra información. Para darles otra idea del tamaño del problema que tenemos, quiero que visualicen los ingresos del mercado de ciberseguridad. Ahora vamos a la otra parte. Por una parte ha crecido la ciberdelincuencia, pero también, pues no todo está perdido. Hay una parte que está trabajando en crear candados necesarios en todo el espacio, igualito que si estuviéramos en lo físico. Poner ventanas, poner chapas de seguridad, poner cámaras, poner todo lo que tenga que ver con seguridad. Y entonces vamos a ver que solo se pronostica que el tamaño del mercado global de ciberseguridad va a crecer a 538.3 mil millones de dólares americanos para el 2030. Díganme si esto no es más que la economía, que el PIB de muchos países. La ciberseguridad, pues, no va a ser más que la práctica de proteger los sistemas de información, tanto el software como el hardware, de cualquier ataque. Esa es parte de lo que se nos vende en los programas de seguridad. Y entonces la pregunta sería, si hay tantas herramientas de ciberseguridad, la pregunta es, ¿las conozco? Segunda, ¿las utilizo? Si no las conozco y no las utilizo, pues sí andamos un poco mal, ¿eh? El número de profesionales que trabajan en la industria de ciberseguridad se estimó en más de 1,2 millones de dólares americanos. Hay oportunidad para trabajar aquí, hay toda una industria para poder trabajar aquí. A nivel mundial, solo vamos a ver que 4.6 millones va a estar al frente de los 4.1 millones en el 2021 de profesionistas.
Pregunto, ¿cuántos de estos son criminólogos? O si solo tengo que ser informático. Esa es la otra gran duda, ¿eh? ¿Cuántas de estas redes se les hacen conocidas? ¿Cuántos de ustedes cuentan con una de estas redes o con correos electrónicos? Porque de correos electrónicos, de redes sociales, bueno, pues también son víctimas de la ciberdelincuencia y son hackeadas constantemente. Y entonces vamos a ver el reporte de julio de 2022. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo como un común denominador? Los ciberdelincuentes hoy en día, tienen demasiadas herramientas, tienen demasiados recursos. Empiezan por entrar a esto como un juego, después ven la oportunidad de hacer un negocio y pasan de una conducta antisocial a un delito. Hay ciberdelincuentes que su único objetivo es competir entre ellos por ego, por decir no que no eras hackeable, no que no me podía meter a tu red. Al final de cuentas se meten, no se roba nada, no hace nada, solo por ese reto de poder demostrar que tienen mayor conocimiento que el que está haciendo el programa. Entonces, si los ciberdelincuentes son más especializados o cuentan con más experiencia y sobre todo, tienen el recurso, pregunto, ¿qué tan difícil es acceder hoy a un teléfono, a un correo, a un sistema corporativo o a los sistemas del gobierno? Les voy a presentar solamente 4 casos que hicieron temblar a estos 4 países. México, tuvimos el caso de la Sedena, un hackeo a la Sedena. ¿Quién hizo el hackeo? Se pudo adjudicar a un grupo llamado Guacamaya. Solo filtró 4 millones de correos electrónicos que tenía la Secretaría de Defensa. Esto provocó la preocupación de la reunión bilateral sobre los temas de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Pues el ataque iba dirigido específicamente a la infraestructura militar mexicana. Solo hasta en ese instante se reconoce el riesgo que había de la información sensible relacionada con todas las operaciones para el combate del crimen organizado. Imagínense nada más. Ahí estaba toda la información para el ataque o el combate a la delincuencia organizada. Y hay un montón de más documentos, ¿eh? Pero ese no es el punto, lo sensible. Entonces, con esto les demostraron que los gobiernos son vulnerables a ser hackeados, pero al hackearlos son exhibidos. Y entonces pierden su credibilidad, porque hay información que la población no conoce. Su objetivo es eso, de repente dar a conocer esa información. Hubo otro caso, Australia, Optus, es la compañía de telecomunicaciones más grande en Australia, y una de las declaraciones que se pueden leer en su página de seguridad es: seguridad cibernética es nuestra prioridad y lo haremos mejor. Al hacer esta declaratoria, pues técnicamente mandaron un mensaje de que nadie me puede hackear. Y pues, ¿qué creen?
Pues sí los hackearon. Y entonces más de 10 millones de personas se podían ver afectadas por este hackeo. Para que dimensionemos, lo equivalente es aproximadamente el 40% de toda la población de Australia. ¿Era delicado o no era delicado este hackeo? Toda esta información la tiene publicada Forbes, ¿eh? Si ustedes van a la página de Forbes van a encontrar esta información. Tenemos el caso de Estados Unidos con Uber. Un chico, un adolescente, logra comprometer toda esta información al implementar un código malicioso. Este código se ejecutaba y bombardeaba a un usuario con una solicitud para que pudiera autenticar su cuenta. Este usuario terminó por aceptar una de las solicitudes, lo que permitió una piratería informática con uno de los controles, diríamos, más seguros, que es una VPN, una red privada, y pues le abrieron la puerta, les dieron acceso a la administración de cuentas privilegiadas. Imagínense, ahí se albergaba millones de datos de usuarios de conductores, pero no nada más de conductores, de quien solicita el servicio. Costa Rica, el grupo Conti es considerado por las agencias de inteligencia americanas como un APT con origen en Europa y el este, vinculado al gobierno ruso. El 17 de abril del 2022, Conti logró causar la interrupción más grande de operaciones financieras en la historia de Costa Rica. Solo atacó al Ministerio de Finanzas y logró paralizar las importaciones y exportaciones de Costa Rica, obligando al gobierno a declararse un estado de emergencia nacional. Después de este ataque, a finales de mayo del 2022, tuvo como objetivo el Fondo de Seguridad Social. Esto se catalogó como una forma de contraataque por las sanciones que le impusieron a Rusia tras el estallido del conflicto armado con Ucrania. ¿Fuerte? Bueno, como conclusión, yo nada más quiero que reflexionemos un poquito. La criminología, el derecho penal internacional, hoy trae un reto gigante. Se tiene que adaptar y tiene que desarrollar herramientas teóricas, metodológicas y sobre todo normativas adecuadas para abordar este fenómeno de la cibercriminalidad. Si los países, si los encargados de regular, o si no hay, porque hasta la fecha, ¿por qué hay tanta cibercriminalidad? Porque no hay mecanismos, no hay herramientas, no hay metodologías para poder reducir este tipo de. Mientras no exista herramientas legales que permitan sancionar este tipo de delitos que empiezan con una conducta antisocial y traslapan a lo que es el delito. Yo preguntaría, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo definir, cómo clasificar los cibercrímenes?
Esas son las preguntas que debemos de encontrarle una respuesta desde el punto de vista criminológico. Es importante que los expertos en criminología se sienten solo a definir, a clasificar estos cibercrímenes. ¿Cómo medir y explicar la cibercriminalidad? Pero sobre todo la función elemental del criminólogo, cómo prevenir y controlar los cibercrímenes. Esta es la parte más delicada. Y aquí hablamos de todas las ciencias que debo de estar utilizando, porque ¿por qué delinquen? ¿Por qué estas conductas? ¿Por qué ha agarrado tanta fuerza? Lo único que hicimos fue pasarlo de lo físico a lo virtual, con caretas, con más oportunidades. Es como si en una calle quito el alumbrado, quito la seguridad, quito la vigilancia. ¿La ocasión hace al ladrón o qué lo define? ¿Cómo se van a aplicar los principios y categorías dogmáticas del derecho penal a los cibercrímenes? ¿Cómo voy a garantizar la cooperación internacional? ¿Cómo voy a armonizar la legislación en materia de cibercriminalidad? Esos son los grandes retos. Eso es donde urge que los gobiernos se pongan de acuerdo. Si no, pues estamos dando pie precisamente para que se sigan cometiendo estas actividades ilícitas. Ante nuestros ojos se siguen cometiendo crímenes cibernéticos todos los días y cada vez de mayor envergadura. Empieza con una estafa, con un fraude, hasta algo más peligroso. Incitar al suicidio, incitar a cometer actos criminales. ¿Cómo voy a garantizar respetar los derechos humanos, los valores democráticos en el ciberespacio? ¿Quién está regulando a todos los que propician las herramientas de esta interconexión? Hay mucho que pensar, hay mucho que analizar desde el punto de vista criminológico. Yo invito a todos los criminólogos precisamente a prepararse sobre los temas primero informáticos del ciberespacio, entender este nuevo esquema de delitos cibernéticos. Porque si me da miedo entrarle a esta materia, es como dejarle la cancha abierta a la delincuencia organizada, a la delincuencia menor, a la delincuencia que ha afectado la vida de millones de usuarios. La red no es que sea mala, el espacio ahí está, las comunicaciones ahí están. Es que se ha venido haciendo en esos espacios. Pues me retiro a mi espacio virtual, así literal. No sé si haya preguntas. Ahí le regreso los micrófonos. ¿Para de qué lado? Hola. Muy interesante, Hola, qué interesante, José. Ahí yo me preguntaba, en un escenario tan líquido, como, ¿no? Como decía Bauman, cómo garantizar, no sé si es posible, esto del respeto por los derechos humanos y los valores democráticos, ¿no? Donde todo es tan líquido y todo es tan intangible. Aquí en San Luis, en Argentina, en San Luis, donde yo vivo, me informaban las personas que están en recepción de denuncias, en la oficina de recepción de denuncias, que son cada vez más, incluso la mayor incidencia epidemiológica en los últimos tiempos son por fraudes y estafas virtuales, que de 10 denuncias, 5 tienen que ver con eso aproximadamente. O sea, cómo se ha ido incrementando. Ha habido un aumento en todos los países, en todos los países. Esto no nada más es verlo desde el punto de vista del fraude,
Esto podemos verlo con todas las aristas. El bullying cibernético, otros delitos que se están haciendo que los el grooming también, aquí en yo que está en la Cámara Gesell, estamos empezando a ver, y cada vez más, algo que era atípico cuando recién salió la ley aquí en Argentina, y fue tipificado como delito. Actualmente ya tenemos varias consultas por grooming, y bueno, realmente es grave, ¿no? Es grave lo que está sucediendo. No vi datos europeos o datos que sucede con países llamados del primer mundo. ¿Tiene alguna investigación sobre eso? Sí, la verdad es que también es alarmante lo que está pasando en Europa. Podemos hablar de la parte de las películas, cómo se sigue atacando, principalmente en Francia. Tenemos algunas cifras que son espantosas, espantosas. Decíamos solamente el cibercrimen en el 2022, el 8,4 billones, es lo que predicen los expertos, que va a afectar a todos. Y estoy hablando de Europa, estoy hablando de Asia, estoy hablando de donde sea. La industria de seguridad va creciendo. Cada país lo van atacando de distinta manera, según su actividad principal. Entonces, si no le prestamos atención a que cada país, su industria se maneja de distinta manera, si hablamos de la parte turística, hablemos de los fraudes que hay en la venta de boletos, en la venta de viajes, en fin, no sé, se me ocurre lo que se puede estar haciendo. El ransomware hubo 236,1 millones de ataques. Imagínense, son 14,96 ataques por cada segundo. Y esto infecta una computadora, donde no le permite al usuario ahora revisar sus datos. Y los quieres que te los recupere, me vas a tener que pagar. Entonces, el 71% de las organizaciones en el mundo han sido víctimas de esta modalidad. Entonces, díganme si no es preocupante, pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están los expertos analizando una modalidad? Porque entendamos que cambiamos solo de modalidad, el espacio físico al espacio virtual. Hablar de estos temas no nos alcanzaría una hora, no nos alcanzarían meses. Es una constante donde tenemos que estar evolucionando. José, porque aparte... Sí, hay todas unas implicancias que vos en tu presentación, digamos, pudiste desplazar, que tienen que ver también con las implicancias legislativas, que con los avances de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y con todo, digamos, estos dispositivos con los que hoy se pueden perpetrar conductas delictivas, requieren de una legislación por parte de los países. Y una legislación, digamos, que se ajuste al orden internacional. Es decir, estamos hablando ya de algo más bien transnacional, ¿no? Por la complejidad que adquieren. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? De lo que nos está debiendo los gobiernos, de lo que nos está debiendo, se entendió que de repente desbordó a todos el ciberespacio, que no hubo manera de regularlo. Si bien algunos países están intentando inclusive cerrar todas sus fronteras al ciberespacio, pues otras no hay nada
que contemple la más mínima sanción. México de un avance fuerte en cuanto a la ley Olimpia, en cuanto a ya contemplar ciertos conceptos de la índole sexual para considerarlos delitos. Pero imagínense, no había nada. Si alguien subía una foto de su novia desnuda o un video teniendo relaciones, pues no pasaba nada. Bueno, pues en México, y tengo entendido que en Argentina también ya está dando pasos gigantes en cuanto a contemplar los delitos cibernéticos. Querido José, hay una pregunta que ha llegado, no sé si Majo vos la podés alcanzar a ver, de Martina Balmaceda. Está muteada, Majo. A ver. Vos sabés que no la si veo no, la pregunta, la estaba ahí la tenés a mano transmitida. Ahí está. Bueno, a ver, yo la veo aquí, vamos a transmitirla. Martina Balmaceda dice, si los ciberdelincuentes cuentan con algún perfil o algunos rasgos que podrían ayudar a identificarlos, desde el poder detectar a alguien en la vida cotidiana, por ejemplo. No sé, José, vos ahí, ¿cuál sería tu experiencia? Yo después le puedo transmitir lo que nosotros hacemos. Rotundamente, es decir, todo delincuente tiene rasgos, tiene un perfil muy claro. Decía yo de la parte de empezar primero por el juego, por el reto, por demostrarte que sí puedo violar tu seguridad y después darme cuenta que de ahí puedo pasar a cometer ya un delito ya tipificado en algunos países como tal, en otros no va a pasar nada. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si no hay una legislación que me sancione, que me prohíba, pero también todavía no tenemos la cultura de la ciberseguridad, porque existen programas, existen los propios sistemas operativos que me permiten ir metiéndole rejas a mi casa cibernética. Es que necesitamos que nos demos cuenta que lo que sucede en lo físico también sucede acá en lo virtual, que estamos comprando una casa virtual, correcto, así literal, y que a esa casa virtual necesitamos poner una alarma, necesitamos ponerle luz, necesitamos ponerle CCTV, necesitamos ponerle vigilancia, es decir, no es tan distinto a lo físico. Entonces, aquellos que están cometiendo delitos cibernéticos no es tan distinto al físico, con los mismos perfiles, con unos rasgos criminológicos. Adelante. Correcto, correcto. Muy, muy interesante tu respuesta, querido José. Nosotros, desde el plano de la psicología criminológica puntualmente, llevamos a cabo perfiles criminales a partir de lo que José claramente ha explicado en la exposición en cuanto a las nuevas escenas del crimen, ¿no? Porque hemos pasado de abocarnos al estudio de las escenas físicas o materiales del crimen para pasar a estudiar escenas del crimen que se perpetran, digamos, o se constituyen en un escenario de bits o en un escenario, digamos, virtual, en donde los efectos no dejan de ser menos reales que los que acontecen en las escenas, digamos, físicas, ¿sí? Entonces se trabaja en perfilación criminológica, se trabaja con idéntico método a cómo trabajamos los perfiles criminales en otras escenas del crimen tradicional, digamos, con algunas complejidades, tales como las que pudo ir explicando José claramente durante el desarrollo de su presentación, en donde tenemos que afrontarnos a un, digamos, a un anónimo, ¿no? A un desconocido, a alguien que se genera un nickname, digamos, y a partir de eso comenzar a generar aproximaciones desde este plano, ¿no? Eso, Así digo, que son nuevos desafíos, tal como
hablábamos con José. Sí, ese es por eso el tema es esto, los nuevos desafíos criminológicos, y entendamos algo, no es distinto, no hay nada distinto. Aquí también hay una autopsia informática, es decir, como hay una autopsia psicológica, jurídica, forense, aquí hay también una autopsia psicológica, jurídica, informática, llamémoslo de esa forma, que se sigue la misma metodología, que se hacen herramientas distintas. Aquí en lugar de un bisturí utilizo la computadora, voy rastreando todo lo que va pasándole, por dónde cruzó, cuándo cruzó, quién, es decir, es lo mismo, ¿eh? Esos son temas que, por eso es, los nuevos retos, quiere decir que el criminólogo, todos los profesionales de esta materia, deben de empezar a abordar los temas del ciberespacio. Y es ahí donde el papel de diagnosis, el papel de la asociación, juegan un rol importante, donde se estarán llevando a cabo talleres, conferencias, observatorios sobre estos temas que ya nos rebasaron. Ya no podemos decir, yo no quiero saber porque no sé nada de computadoras. Pues, ¿qué crees? Todo tu mundo está basado ya en una computadora. Así es. Querido José, muchísimas gracias por la claridad en la exposición de un tema tan complejo que nos excede a la gran mayoría de los operadores, en particular de los psicólogos o de aquellos que estamos en las ciencias humanas. Así que te agradecemos la claridad, y desde ya que vamos a tomar el desafío. Me pareció sumamente interesante el término de la autopsia cibernética o informática, ¿no? Porque realmente creo que se trata de un trabajo así de riguroso cuando se hacen estos tipos de abordaje. Ahí te mando un saludo el colega Damián Ricardo. Muchísimas gracias. Así que, sí, se me entrecorta un poco, no sé si a ustedes, agradecerte, José Pérez Alba, nuevamente tenerte, es un placer. Ya sos de la casa, y bueno, invitarlos a todos y a todas a la próxima jornada, al próximo encuentro que realizaremos en 15 días, el 10 de octubre, ¿verdad, Gabriel? En el mismo horario. Correcto. Así es. Ya vamos a dar a conocer el tema porque estamos ahí tratando de armar la agenda, así que ya próximamente vamos a dar a conocer. Yo no quisiera... Muchas gracias. Bueno. María José, yo no quisiera exhibirlos para ahorita poder revisar su teléfono y ver cómo son hackeables desde aquí, donde yo estoy, y darme cuenta que no cuentan con un antivirus, que no cuentan con una cuenta de seguridad doble, en fin, que todas estas medidas no se toman. Nos vamos a desconectar urgentemente. Bueno. Si le pongo un mensajito Claro, de repente salió José del grupo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Así es. Muy buenas un abrazo para todos. Chau. Abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Chao.